Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por tus bendiciones, gracias por el don de la vida, gracias por la salud. Te pedimos por nuestras familias para que reciban bendiciones en lo material y en lo espiritual, que tengan salud de alma y de cuerpo. Te pedimos por los seres queridos, que principalmente por su trabajo tienen que ir y venir en la calle, en la vida cotidiana. Te pedimos que se cuiden mucho, que nos cuidemos también nosotros, que tengamos todo tipo de cuidados por nuestra salud y la salud de nuestra familia. Gracias, Señor, por tu bondad y gracias por tu bendición. Bien, vamos a dar continuidad al tema de la mañana acerca de el texto de San Marcos. Es el capítulo 6 el que se nos ofrece. En la mañana hablábamos sobre el tema de la viudez, sobre todo enfatizando estas dos expresiones que hoy también pongo en esta parte de la primera diapositiva. No es este el carpintero, o sea, no dicen el hijo del carpintero. No es este el hijo de María, o sea, ya no hablan del hijo de José, sino el hijo de María. Y por ende, bueno, te compartía, habla pues, de la etapa de la familia de Nazaret que se vive en el desprendimiento del cónyuge, en este caso del esposo. Vamos adelante al texto del Evangelio para enfatizar ahora el tema de los hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que el texto del Evangelio da para muchísimo. 6 versículos del capítulo 6 de San Marcos. Ya meditamos en la mañana en torno a los dos subrayados, el carpintero, el hijo de María. Hoy vamos a hablar de los otros elementos acerca de los 4 hermanos que aquí refiere y las hermanas que solamente se mencionan. Habla de aquellas que viven con nosotros. Y te decía, hay otro tema por desarrollar, yo creo que en la noche, el tema de el desprecio de la costumbre como algo que hace que no apreciemos a quienes son los más cercanos. Pero también hay un tema importante que dice, no pudo hacer ahí ningún milagro. Este tema de los milagros y cómo no hace ningún milagro si curó a algunos enfermos. El milagro como signo, más que nada, como manifestación de Dios. Yo creo que trataremos ese tema en la noche. Pero adelante, ahorita mencionemos a los hermanos de Jesús. Dice la multitud de la gente que oía, se preguntaba, o sea, escuchaba tantas cosas y sobre todo aquellos milagros que realizan sus manos. Entonces, la palabra sabia, los milagros que realizan y decir, pues lo conocen tanto que no reconocen algo distinto en él. O sea, esto acontece o suele acontecer en nuestra vida, en la vida de todos. O sea, en la vida de un seminario, que es una casa hermosísima porque en el seminario vamos formándonos para el ministerio, pero de pronto nos acostumbramos a que tal compañero tenga un talento y este otro tiene un talento, pero se nos hace lo normal.
Y un día cuando uno ve a los que fueron, por ejemplo, mis alumnos en el ministerio, digo, oye, ese sinvergüenza, qué bueno que despliega sus talentos para servir a Dios, para gloria de Dios, para servir a su iglesia. Y acontece que normalmente cuando vivimos día tras día con alguien, no apreciamos lo que después puede apreciarse. Y lo mismo pasa en una familia. O sea, de pronto quienes menos valoran al papá son los hijos. Quienes menos valoran a la esposa es el esposo. O sea, quienes a veces nos acostumbramos a los hermanos somos nosotros. O quien a veces se acostumbra a los hijos son los papás. Y bueno, ya un día cuando no tenemos a la persona, porque la persona ya ha emprendido el camino por otra vocación que tiene, una responsabilidad que ha asumido, se ha ido a trabajar, se ha ido a estudiar, ya se casó, pues entonces sí vamos valorando. De hecho, hay un refrán acerca de cuando alguien muere, un refrán español que dice, solamente hasta que el árbol está caído se le puede medir en sus verdaderas dimensiones. ¿Sí? Solamente hasta que el árbol está caído se le puede medir en sus verdaderas dimensiones. Sí, cuando ya no está nuestro papá, nuestra mamá, nos damos cuenta que valían mucho, que eran personas sumamente buenas y una bendición de Dios para nosotros. Pero así acontece. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿No vive su familia entre nosotros? O sea, lo conocen tanto que no reconocen algo nuevo, distinto en su persona. Pero vamos a focalizarnos, te decía, el tema de los hermanos de Jesús. Un tema, la verdad, que a mí me causa siempre una incomodidad. Y creo que aunque ese tema tú ya lo hayas escuchado, no aquí, sino en otros muchos lugares, porque ese es un tema que se discute. Bueno, es que tuvo hermanos o no tuvo hermanos, María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, caray. O sea, es una discusión intrascendente, pero a veces es lo que hace temblar o hace que la persona que no tiene bien cimentada su fe de pronto no tenga la solidez para dar una respuesta adecuada. Y hay muchos enemigos, abiertos enemigos de nuestra Madre Santa, de la Virgen María, que utilizan ese texto fácil de memorizar, Marcos 6 del 1 al 6. Marcos 6 del 1 al 6 para decir, mira, es que tuvo más hijos la Virgen María. No, 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 no. Hablaría de los hijos de María, caray. Si tan claro aquí habla el hijo de María. Y bueno, hablemos de este concepto amplio, adelante, que más bien refiere a los parientes. La palabra hermano, o ajot, en hebreo, que es el idioma que habla nuestro Señor Jesucristo, tiene un sentido más amplio del que usamos en el castellano y lo que hoy compartimos precisamente tiene que cimentar esta afirmación que hago. El sentido de a y ajot es más amplio de lo que en el castellano tú y yo utilizamos. En el hebreo habla del primo, del sobrino, del cuñado, del tío, del abuelo, del nieto, y bueno, también habla de las personas de la misma tribu, habla de las personas de los mismos pueblos, habla de los amigos, habla de los aliados, habla del prójimo, habla del discípulo. O sea, el Señor se vincula fraternalmente, habla de los condiscípulos, que Pedro también pregunta cuántas veces tenemos que perdonar, etcétera. Y pongamos algunos ejemplos adelante de este término pariente. Por ejemplo, en Abraham, que es evidente que es tío de Lot. Dice el texto de Génesis 11:31. Y tomó Terach a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán su hijo. Entonces Harán, la H, acuérdate que se aspira en el hebreo. Harán puede estar con J, lo puedes encontrar así. Harán es hermano de Abraham. Entonces tomó Terach a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir
a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y bueno, o sea, aun cuando Lot es hijo no de Terac, sino de Harán o Harán, que es hermano de Abraham, Abraham declara en Génesis 13:8 que él y Lot son hermanos, cuando su relación en realidad es de tío y de sobrino. Abraham dijo a Lot: no haya otro altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, el tío y el sobrino se hablan como hermanos. Esa es la identidad que se tiene. Adelante. También entre los que creemos en Jesús, nos referimos también de la otra persona como el hermano. Ahorita regresaremos un poquito más adelante en otras expresiones, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero aquí San Pablo llama en 2 Corintios 3:13 a Tito, lo llama hermano. Y dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y acuérdate que Tito y Timoteo fueron discípulos de Pablo. Y de hecho, puedes tú recordar que si celebramos el 25 de febrero, el 25 de enero, perdón, la conversión de San Pablo, el 26 de enero celebramos las fiestas de Timoteo y Tito. Entonces, discípulos del apóstol, discípulos de Pablo, y que fueron, obispos de Éfeso, de Creta. Entonces, Pablo habla acerca de su hermano Tito. Y en Filipenses 2:25 llama hermano a Epafrodito. Mas tuve que, por necesario, enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, refiere a mi hermano, nuevamente, o sea, ese lenguaje donde la palabra a y ajot tiene un alcance más allá. Y bueno, el Señor Jesucristo también cree que nos veamos como hermanos. Mateo 5:23-24, dice: si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces habla pues de ese término en un sentido amplio. Adelante, San Pedro le va a preguntar sobre el tema del perdón y la cantidad de veces que debe ofrecerse el perdón. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? Y bueno, el Señor refiere, pues no tan solo 7, sino 70 veces 7. Y cuando una vez que Judas el Iscariote entregó a nuestro Señor y después huyó por la puerta falsa, queda incompleto el número de los 12 apóstoles. Y entonces Pedro, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él que preside a los apóstoles, les llama hermanos a quienes, a los 11, para elegir al sucesor de Judas Iscariote. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. O sea, los mismos que aquí vienen: Santiago, Juan, Judas, Simón, sus hermanos, dicen de Jesús y, entonces son hijos de la Virgen María, caray. Entonces Pedro es hermano también de Santiago y pues también es hermano de Jesús, pero en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, eran como 120 en número, ándale, 120 hermanos. Yo sé que a lo mejor esto te hace dibujar una sonrisa y tú y yo a veces consideramos: no, padre, pues esto no causa ningún ruido en nuestra vida. Créeme que quienes atacan a nuestra Madre Santa, según ellos, con la Biblia en la mano y todo, pero la verdad es que esto es fundamental. O sea, si yo conozco la Biblia, si yo digo que conozco la palabra de Dios, ¿cómo no voy a entender este sentido que la Escritura tiene sobre la palabra a y ajot?
120 en número. Y dijo otra vez, queridos hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Sí? Un tema de hermanos muy amplio. Adelante, hoy pensemos en nuestra Madre Santa. Te decía algunos textos del Antiguo Testamento. Primero de Crónicas 15:4 a la letra dice, reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos 120. Recuerda que David era hijo de Jesé y era el octavo de los hijos. Aquí habla obviamente en ese sentido amplio que tiene la palabra Ajot, 120 hermanos. Primera de Crónicas 15:4. Mejor que tengas suficientes textos bíblicos para cuando te preguntan y te cuestionan y quieren demeritar a nuestra Madre Santa. Porque ahí voy al texto otra vez. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Ah, es que Santiago, José, Judas y Simón también son hijos de la Virgen María. Y luego dice sus hermanas. Y aquí vamos ubicando, Santiago y José son hijos de Alfeo. Mateo 10:3. Y de su mujer, obviamente Alfeo y su mujer llamada María, María la de Alfeo, una de tantas Marías que había en aquellos tiempos como las hay hoy en día. Judas, sabemos, se reconoce como servidor de Jesucristo, Judas 1:1. Obviamente, nosotros hablamos de un parentesco. Cuando celebramos a San Juditas, hablamos del primo de nuestro Señor. Pero se habla también de Simón, apodado el celote o el cananeo. Y entonces este Simón, llamado el cananeo, pues era originario de Caná. Y dices, Caná, me suena exacto. El lugar donde Jesús tiene parientes. O sea, hubo una boda en Caná de Galilea. María fue invitada, Jesús también fue invitado. Pues eran sus parientes. Donde se realiza la primera de las señales, el primer milagro. Hoy que se dice que no hubo milagros. Nomás curó a algunos imponiéndole las manos. Entonces, bueno, adelante concluyamos hablando acerca de esta familia ampliada. En Israel, conforme al Levítico 18, del 6 al 17, cuando la mujer se casa, ingresa a lo que se llama el Bet-Ab. Bet-Ab. Bet significa casa. De ahí que, por ejemplo, la palabra Betlehem, la casa del pan. Pero hay muchos derivados, Betsaida, Betania, o sea, Bet significa casa, Bet. Y Abba, ¿ah? Ya sea que de eso no. Abba significa papá. Bet-Ab es la casa paterna, o el clan familiar, o la gran familia. O sea, se casa marido y mujer y entonces ingresan, como Moisés se casó con Séfora y ya se fue a vivir con Jetró. Acuérdate que andaba apacentando el rebaño de Jetró. Así era el uso del pueblo hebreo, como en algunos de nuestros pueblos también de México. Digamos, este término Bet-Ab, familia ampliada o clan familiar, alcanza hasta 4 generaciones. O sea, al abuelo, al hijo, al nieto y al bisnieto. O sea, alcanza hasta 4 generaciones. Esas 4 generaciones se llamaban hermanos entre sí. Abuelos, tíos, sobrinos, padres, hermanos, nietos. Y sobre todo ubicar que en la usanza hebrea, regularmente la mujer se incorpora a la comunidad de la familia del marido. Entonces, por eso se iba ampliando la familia, aunque en el caso, acuérdate, del sinvergüenza de Moisés, fue él el que se incorporó a la familia de Jetró, porque Séfora era hija de Jetró. Bueno, lo importante aquí es que en las familias ampliadas todos ellos se llaman hermanos. Y lo que tú y yo sabemos, María, la madre de Jesús, pues siempre virgen, recibió el regalo de una concepción virginal. ¿Cómo será esto?
El Espíritu te cubrirá con su sombra. Lo que nacerá de ti será hijo del Altísimo. El cumplimiento de Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y la Virgen dará a luz, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. María es siempre virgen. Y es que tuvo más hijos. No, o sea, hablar de los hermanos de Jesús, que no dice los hijos de María, de Jesús sí dice los hijos, el hijo de María. Hermoso que se escucha, el hijo de María. Sí, ella ya había enviudado y afrontaba la vida con toda dignidad. Pidamos pues la protección maternal de Nuestra Señora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.